Buenos días, bienvenidos nuevamente a un Frente a Frente. Hoy 30 de diciembre del 2024. Ya se nos ve el año. Viene un nuevo año con expectativas que considero los hondureños tenemos puesta la fe y la esperanza en que será un año lleno de muchas expectativas. Será un año electorero, por supuesto. Elecciones el 9 de marzo, que los tres partidos políticos, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, van a elecciones primarias. Y por supuesto las elecciones generales que se darán en noviembre del 2025. Yo creo que como es un año meramente electorero, estaremos los hondureños desde creo que el 18 de enero ya contagiados con la campaña proselitista en el país, escuchando a los diferentes candidatos a cargos de elección popular de los tres partidos políticos, repito, que van a primarias, haciendo sus propuestas para convencer al electorado. Posteriormente vendrá la campaña electoral ya para noviembre, donde se buscará solicitar el voto de los hondureños y así encontrar y buscar al nuevo gobierno que tomará riendas a partir del 2026. Así están las cosas en el país. Pero bueno, hoy es 30 de diciembre, mañana es 31 de diciembre y ya muchas familias están concentradas haciendo la comidita, los nacatamalitos, porque no solamente el 24 de diciembre, también el 31 de diciembre se disfruta en familia. Bien, ¿estará claro el horizonte en materia económica en el país? El horizonte, la ruta que debe de tomar todos los agentes económicos, todos los actores económicos de Honduras, por supuesto, tomando en cuenta que las políticas económicas y monetarias tendrán que ser guiadas por el gobierno de la República. ¿Alcanzarán los niveles de crecimiento económico? Banco Mundial establece un crecimiento económico al final de este año del 3,5%, pero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, va un poquito más allá en su expectativa y dice que Honduras puede alcanzar un crecimiento económico del 3,6%. Banco Central de Honduras anda manejando en la misma terminología. Pero crecimiento económico, crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, versus crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, que es lo que nos interesa a los hondureños entender, porque estamos viviendo niveles de pobreza exagerados. Mientras tanto existe una inversión pública que va a niveles acelerados también en la alza. ¿Cómo podemos medir estas variables? Y por eso el tema de hoy es importante darlo a conocer a usted, amigo televidente, para conocer cómo cierra Honduras en sus indicadores macroeconómicos y qué expectativas tenemos para el 2025, que repito, será un año meramente electorero. Y este es el tema que le presentamos esta mañana en el Frente a Frente. Al cierre de 2024, ¿cómo cierra Honduras en indicadores macroeconómicos? Repito, al cierre de 2024, ¿cómo cierra Honduras en indicadores macroeconómicos? Para que también usted pueda participar en el programa, amigo televidente. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, rápidamente presento a mis invitados, licenciada Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, ¿verdad? ¿Cómo está, licenciada? Mucho encantada, gusto. Don Ramón. Un placer. Mucho gusto de compartir esta mañana con usted este importante programa y compartir con un amigo y colega. Don Julio Raudales, que también es expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de una de las universidades privadas del país. ¿Cómo está, licenciado Raudales? Muy buenos días, licenciado. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Pues muy bien acá, despidiendo el año 2024 y ya preparándonos para recibir el 2025 que viene probablemente con grandes expectativas para los hondureños, ¿no? Perfecto. Hemos invitado también a la gente del gobierno. Ayer nuestro productor Giuseppe Santana hizo todo lo humanamente posible para ubicar a gente del gobierno, de la Secretaría de Finanzas, del Banco Central, algún economista que tenga el mismo criterio de ruta del gobierno de la República, pero fue imposible. Ahora, si durante el programa hay algún funcionario del gobierno que quiere dar su opinión en el Frente a Frente, los micrófonos están abiertos para que usted también pueda opinar. Rápidamente comenzamos. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cómo cierra el país en estos indicadores macroeconómicos? Y hablemos primeramente del crecimiento económico, del PIB. Bien, este es
cada fin de año y cada inicio de año genera expectativas y es la oportunidad para hacer ese balance, esa reflexión en cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. El tema del crecimiento económico es una variable sumamente clave porque refleja el comportamiento de la economía en un año y cuáles son los sectores que mayor aporte dan, porque esto también es el reflejo de cómo está la situación en el país. Sin embargo, es importante tomar en cuenta otras variables y, como usted bien lo mencionaba, hemos estado, digamos, en los últimos años como en la trampa del crecimiento que no logramos superar. El nivel que anda en promedio del 2017 a esta fecha en 3.8. Eso no nos permite superar que ese crecimiento se traslade al bienestar y de la población, porque dentro de este crecimiento hay 12 sectores que aportan al país y el que mayor aporte da no es, digamos, el sector agrícola, que tiene ese potencial de generación de empleo, de asegurar alimentos y de evitar esa migración. Es un sector que se ha mantenido sumamente como estático en los últimos años su crecimiento. Entonces, la revisión de esta variable nos permite ver cuáles son esos sectores que mayor aporte dan y dónde debería de enfocarse. Porque esto es lo que buscamos, claro, de cara al 2025, dónde deberían de enfocarse los esfuerzos estatales para aprovechar el potencial que tenemos en el país, sectores que están creciendo o que contribuyen a ese crecimiento de 3.5, 3.6, es digamos, la intermediación financiera, y entre esta el tema de los seguros, el tema de energía, el tema de las comunicaciones. Sin embargo, debemos de hacer énfasis en, por ejemplo, el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ya que se han mantenido sumamente que no de entre un crecimiento entre 10, 12% en las últimas décadas. ¿Okay? Ahora, aquí estamos viendo los rubros que se consideran son de mayor exportación que tenemos en el país, pero también los de mayor importación. Y ya vamos a presentar algunas gráficas en cuanto a la comparativa de exportación y importaciones, licenciada Amparo. Esta gráfica nos pone en contexto cuáles son, digamos, de nuestra oferta exportable. Si observamos, el sector agrícola es el que menor, apenas tiene el 7.8. ¿Cuáles son los sectores que mayor aportan? La industria manufacturera, los productos textiles, y esas han observado, porque aquí viene otro tema que lo podemos abordar más adelante, que esto es lo que nos provee las divisas por concepto de exportaciones. Y estos rubros, especialmente el tema de la agricultura, ha venido observando una reducción, especialmente en el tema de café, especialmente en el tema de camarones, langostas, palma africana, bien sea por producción o por precios. El camarón, sabemos que fue lo que pasó con el tema de las exportaciones que se hacían a Taiwán y que ahora no tienen mercado. Esto también provoca problemas en la economía local. Claro. Todo este dinamismo de habilitar el sector, porque ese debería ser el rol del gobierno, ser un habilitador para todos estos procesos. El tema agrícola, diversificar nuestra oferta exportable, porque hemos tenido uno de los problemas que observamos durante este 2024 fue el tema cambiario, el tema de atender la demanda de divisas en el país, porque por otro lado tenemos también otra fuente de divisas, el tema de las remesas.
Si bien es cierto, es un rubro que representa un aporte clave, no supera, ya las remesas superaron las exportaciones. Claro, sí. Entonces ahora nuestro principal rubro generador de divisas son las remesas, con las consecuencias que esto tiene, hacia dónde se dirige estas remesas, ¿no? Entonces, son aspectos que deben de tomarse en cuenta de cara al 2025, cómo apoyamos sectores que tienen el potencial de aportar al Producto Interno Bruto, de generar empleo, de asegurar nuestros alimentos y poder no depender de unos cuantos rubros, ¿no? Sino que diversificar nuestra oferta exportable. Pero eso implica tener políticas públicas, desarrollar políticas públicas integrales a un sector donde tenemos un amplio potencial. Ahora, la productividad en el país, licenciado Julio Raudales, yo no sé, pero hay quienes están midiendo esto y dicen que Honduras anda como por el 1% en productividad, otros dicen que menos 1% en productividad, tomando en cuenta que es el impacto que tiene el PIB. Sí, a ver, a mí me gustaría, y dándole seguimiento a lo que decía Amparito, me gustaría más bien partir de lo general a lo específico. Sí. Si querés, una de las grandes preguntas que se hace la gente común y corriente que no se lleva estudiando economía, sino que siente el efecto de la situación económica en su vida propia, porque algunas personas dirán, ay, a mí de qué me importa que estén hablando del Producto Interno Bruto, del PIB y de exportaciones, si a mí no me afecta esto en mi trabajo, pero quiero decirle, quiero darle la noticia a nuestros televidentes que sí les afecta, claro. Que cualquier cosa que suceda, tanto en materia de exportaciones, de importaciones, de tipo de cambio, de tasa de interés bancaria, va a tener un impacto en su vida, por más simple que usted crea que es. Siempre va a tener un impacto en su vida cualquier situación que suceda en el país, y esto hay que considerarlo todos los días. Por eso es tan importante estar pendiente de la economía. Fíjate, Ramón, que yo estudié en Chile, yo recuerdo, y una de las grandes diferencias que notaba yo hace más de 30 años cuando me fui para allá, es cómo los chilenos, los taxistas, los vendedores de la calle, todos pasan pendientes de cuánto está la inflación, de cuánto está el tipo de cambio, de cómo se está desarrollando el nivel de exportaciones, de importaciones. Es impresionante la educación económica y financiera que esta gente tiene y que los ha llevado, por tanto, en conjunto a ser el país más desarrollado de Latinoamérica a estas alturas, ¿verdad? 35 años después de que cayó la dictadura del general Pinochet. Entonces, bien interesante porque cuando se habla del Producto Interno Bruto, estamos hablando de cuál fue en general el ingreso que se generó por parte de todos los hondureños, ya sea que se dedican a cualquier rubro. Yo clasificaría, Ramón, a los hondureños y hondureñas en tres actividades específicas. Uno, los que son empresarios, cuyas ganancias depende de las utilidades de su empresa, cuyo ingreso depende entonces de las utilidades de sus empresas. Entonces, ¿cuánto crecieron las empresas? ¿Qué tan productivas? Para responder un poco a tu pregunta. ¿Qué significa productividad? Productividad significa de lo que yo invertí en mi empresa, en este caso, ¿cuánto va a ser mi ganancia? Entonces, si yo invertí 100, por ejemplo, $100,000 en una empresa, y mi ganancia fueron $10,000 este año, quiere decir que mi productividad fue del 10%. Pero si yo invertí $100,000 este año en construir una nueva planta en mi empresa, y por efecto de haber construido esa nueva planta, mi ganancia fue de $2,000, quiere decir que mi productividad apenas fue del 2%. ¿Verdad? Eso es productividad. Luego vamos al otro gran rubro, ya te hablé de las empresas, ahora vamos con los trabajadores, que es el segundo gran rubro, ¿verdad? Si yo trabajo, digamos, en una actividad, por ejemplo, yo soy gestor educativo, mi productividad está muy alineada a cuánto generé yo por efecto de mi trabajo, ¿verdad? Para poder vivir adecuadamente. Entonces, si mi salario es elevado, si yo tengo un buen salario,
eso es lo que refleja mi productividad. No es exactamente así, pero digamos los economistas utilizamos el salario o el ingreso por trabajo como una proxy de mi productividad. Entonces, si yo gano bien en mi trabajo, quiere decir que soy productivo, digamos. Eso es lo que está reflejando, porque mi patrono, en este caso los dueños de la empresa donde yo trabajo, consideran que yo soy tan valioso que no me pueden dejar ir y por eso me pagan bien. En cambio, si el patrono considera que el trabajador es prescindible, que yo puedo dejarlo ir y conseguirme otro por un valor igual o menor, entonces quiere decir que es un trabajador poco productivo. Entonces, ¿qué sucede? Que la productividad está medida en la economía en base a cuánto salario gano yo en el caso del sector trabajo. Y el otro gran sector en el que algunos economistas dividen la economía, ya hablé de las empresas, ya hablé de los trabajadores, y el tercero son los dueños de la propiedad. Entonces, si yo tengo una casa de alquiler y esa casa yo la alquilo cara, quiere decir que la propiedad en Honduras es muy productiva, ¿no? Si lo que yo tengo es un terreno y ese terreno no me genera un valor agregado, un ingreso adecuado como propietario que yo soy, lo alquilo y nadie me lo quiere alquilar, o lo alquilo para que lo siembre algún agricultor, entonces tampoco es productivo. Entonces, cuando hablamos de productividad, estamos hablando de qué tanto valor me generan las actividades a las que yo me dedico, ya sea empresario, o si soy dueño de una propiedad, o si soy un trabajador. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Honduras? Te lo voy a decir muy rápidamente, Ramón. Las empresas tienen una productividad bajísima, de las más bajas de Centroamérica. Sí. Honduras tiene, salvo Nicaragua, salvo el caso de Nicaragua, la productividad más baja de todo Centroamérica. En ningún país de Centroamérica es tan mal negocio ser empresario como en Honduras y Nicaragua. Entonces, ese es un elemento estructural de la economía hondureña. ¿Pero por dónde pasa eso? Bueno, pasa por el hecho de que, ¿qué es lo que define el hecho de que yo tenga ganancias o no en mi empresa? La facilidad que yo tenga para poder hacer negocios. A ver, por ejemplo, si yo quiero abrir una nueva planta, pero me están pidiendo demasiados requisitos para abrirla, si viene la alcaldía y me topa, ¿verdad? Y me dice, usted no puede abrir esa planta ahí, o tiene que tener unos requisitos fitosanitarios, o tiene que tener esto. Entonces ya se vuelve difícil para mí abrir esa empresa. Y si además de eso hay mucha corrupción y yo tengo que pagarle una coima como empresario para que me den el permiso, entonces ahí también hay un costo adicional que hace que yo pierda la posibilidad de tener más ganancias, ¿te das cuenta? Eso es una. Otro, si los impuestos son demasiado elevados. Si yo como empresario tengo que pagar muchos impuestos, impuestos para esto, impuestos para lo otro, impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta, impuestos sobre el volumen de venta, impuestos generales e impuestos municipales, eso también atenta. Si es muy elevado el impuesto, atenta contra mi productividad. ¿Qué otra cosa? Las tasas de interés. ¿Por qué? Porque tenga yo dinero o no lo tenga. Si yo no tengo dinero, pero quiero abrir una planta nueva para producir porque le veo potencial a una actividad, a la actividad que yo estoy desarrollando como empresario, y resulta que no tengo dinero, pero voy al banco y resulta que el banco me presta para una tasa del 18% o del 20%, cuando en El Salvador las tasas están en 7%. Entonces, obviamente yo digo, no, yo no quiero invertir aquí en Honduras, prefiero invertir en El Salvador, porque en El Salvador el costo para invertir, el costo bancario, el costo de la tasa de interés es mucho más bajo que aquí. Y así sucesivamente. Yo dividiría esto en dos tipos de costos, costos de producción y costos de transacción. Si los costos de producir, los materiales son demasiado caros, ¿verdad? Si yo no encuentro materiales acá para producir, entonces eso no me incentiva, porque se vuelve demasiado caro para mí y eso hace que mi productividad caiga. Entonces, eso es lo que sucede en cuanto a los empresarios. En cuanto a los trabajadores, ¿qué pasa? El gran problema en Honduras en el tema de la productividad laboral es la educación, Ramón. Honduras es uno de los países del siglo XXI, yo diría que uno de los pocos países del siglo XXI en donde tener más educación te garantiza ser más productivo. Si vos vas a Cuba, o si vos vas a Uruguay, por ejemplo, o si vas a Chile, o a Argentina incluso, vos te encontrás taxistas que son ingenieros, psicólogos, sociólogos. Aquí en Honduras en general, y esto yo lo puedo decir con datos, porque hace algunos años yo participé en la elaboración de un estudio sobre este tema de la productividad laboral,
que te dice, fíjate, que si vos sos jefe de familia y no terminaste el 6º grado, o apenas terminaste el 6º grado, la probabilidad que tenés de ser pobre, que tu familia sea pobre, es del 78%. O sea, si vos no estudias, la probabilidad de que tu familia va a ser pobre es altísima. Mientras que, fíjate bien en esto, decía ese estudio, que es del Banco Mundial, si vos terminaste la secundaria, no estoy hablando de universidad, si terminaste la secundaria y sos jefe de familia, la productividad, la posibilidad. La probabilidad, porque era un modelo Sí. un modelo probabilístico, ¿verdad? La probabilidad de que vos seas pobre si terminaste la secundaria, ¿sabes de cuánto es? De 2.5%. Es decir, solo el hecho de cruzar la secundaria ya te reduce las probabilidades altamente de que tu familia sea pobre. Ahora, bueno, cuando usted me dice esos datos, yo diría, bueno, si estas probabilidades que da el estudio del Banco Mundial en la práctica fuesen reales, en la práctica de nuestro país fueran No, es que son reales. No, en la práctica de nuestro país, Ajá. porque estamos viendo que cada día se cierra la brecha en cuanto a adquirir un empleo en el país. Y no es porque el sector empresarial no quiera, y no es porque los que generan riqueza no quieran, tampoco estamos defendiendo estos sectores, pero lo que yo digo, la política, miren la última política monetaria del país, licenciado Raudales, licenciada Amparo, incrementó a 5.75. Sí. Esto incrementaron los préstamos para adquirir dinero y poderlos meter ahí en emprender algún negocito, en hacer alguna pequeña empresa. Tasas de interés del 16 al 18%. Entonces, cuando usted me dice, Julio Raudales, de las probabilidades que da el estudio del Banco Mundial, pero traerlo a la práctica en Honduras, óigame, estamos a niveles difíciles de poder compaginar en una situación, en una realidad que tenemos, porque las políticas internas no lo permiten, licenciada Amparo Canales. Eso es fundamental, de ahí la importancia de la inversión en educación, Correcto. en la generación de empleo, pero empleo de calidad. Aquí, digamos, las tasas de desempleo andan entre 5%, han oscilado entre 5 y 6%, pero de 300.000, 350.000 personas. Sin embargo, el problema que tenemos en el país es el subempleo. El subempleo, casi el 44% de la población ocupada tiene problemas de empleo. Implica que están ocupados, pero en la informalidad. Ha crecido la informalidad y personas que no ganan ni siquiera el salario mínimo, que es insuficiencia de ingreso, pero también por insuficiencia de tiempo, que pudiendo trabajar las 40, 45 horas semanales, no lo hacen. Entonces, es como priorizar estos elementos con políticas públicas habilitadoras para la generación de empleo en el país, pero también en la parte educativa, generar condiciones que aborden esos elementos, porque hay otro detalle, también otro informe del Banco Mundial que implica reducción de la pobreza habilitando a las mujeres en el mercado laboral. Ese es un aspecto fundamental en el país, que cómo podemos reducir pobreza sin mover otra variable, simplemente incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, se reduce considerablemente la pobreza. Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta cuando se está elaborando las políticas, la estructura de la planificación, por ejemplo, en el país, qué resultados vamos a obtener de la inversión de esos 430.000 millones que es el presupuesto para el 2025. Para el 2025. Entonces, ¿qué sectores se van a priorizar? ¿En qué sectores se va a hacer énfasis? Algo fundamental es que nuestro presupuesto, si revisamos dónde destinamos mayor recurso, a eso es donde le ponemos mayor interés. Ya vamos a presentar una gráfica donde estamos haciendo la comparativa en cuanto al nivel de pobreza y de miseria en el país versus la enorme deuda pública que tenemos. Ya la vamos a presentar ahí. Ahora,
se esperaba una captación de inversión privada y pública, más que todo privada, de 700 millones de dólares en el 2024. No sé si alcanzaríamos esos niveles de atraer la inversión, pero como me dice de Julio Raudales, la alta corrupción en la administración pública, como usted dice, pidiendo coimas para poder instalar de repente una empresa que quiere venir a instalar en el país, pero que se encuentra con estas debilidades en el sistema, número uno. Número dos, alta inseguridad jurídica, alta inseguridad ciudadana. Amparito, porque es ciertísimo. Vos sabés que en el sector rural, por ejemplo, solamente 28 de cada 100 mujeres están integradas al mercado laboral. Y no es que no trabajen, porque claro que trabajan en la casa, ayudan, mantienen a los, cuidan a sus niños y todo, pero no trabajan por un salario. Y esto lo que refleja en términos económicos, si nos atenemos a lo que dice de manera formal la economía, la teoría económica, es que no trabajan generando productividad, no generan productividad porque no ganan un salario por cuidar a los niños ni por estar en la casa, ¿verdad? Entonces, lo que dice Amparo es ciertísimo, y solamente 28% de las mujeres en el sector rural están integradas al mercado laboral. Y en las ciudades, menos del 40% de las mujeres están integradas al mercado laboral. Y esto es realmente dramático para la economía hondureña, porque tenemos una gran cantidad de mujeres, ojo, con más potencial que los hombres, porque esta es la otra cosa que quería decir. Resulta, Ramón y amigos televidentes, que la mujer es más educada que el hombre en Honduras, tienen más escolaridad. O sea, las mujeres van más a la escuela que los hombres y sin embargo eso no lo pueden reflejar, no se puede cristalizar en ganancias económicas porque no van al mercado laboral, se quedan en la casa, ¿verdad? Una gran cantidad. Entonces, lo que dice Amparo es cierto, en la medida en que la mujer se vaya integrando al mercado laboral, en esa medida el potencial económico de las familias va a ir mejorando. Y esto es clave, ¿verdad? Porque en la medida en que nos preparemos más, lo que se llama el PIB potencial de Honduras va a aumentar. Entonces vamos a pasar de ese PIB que ya decía Amparito al comienzo, que va creciendo año con año en un promedio de 3%, de 3.5%, la idea, Ramón, es que crezcamos al 6, al 7%. Si Honduras no crece al 6 o 7% por año, durante por lo menos 15 años, la pobreza de Honduras no se va a reducir nunca. Vamos a continuar siendo un país pobre, un país subdesarrollado, un país con alto porcentaje de gente con problemas de empleo, ahora, como bien decía Amparo, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas nos pone a los hondureños que tenemos una mala calidad de vida. Pésima. Una de las pésima peores, calidad de vida, de los peores. Y fíjense que organismos internacionales, Naciones Unidas y otras organizaciones que miden la economía del país, nos ubican de 196 economías que revisan, nos ubican en la 103. Sí. La economía 103, con bajos niveles de crecimiento económico, con bajas proyecciones de combatir miseria y pobreza, y con lo que decía don Julio Raudales también, una baja escolaridad. Me voy a ir a la primera pausa para que sigamos analizando otros indicadores de la macroeconomía del país en el Frente a Frente esta mañana. El tráfico es presentado por Carrión. Todos quieren algo diferente esta Navidad, pero en Carrión encuentras todo: juguetes, perfumes y mucho más. Buenos días, televidentes de Frente a Frente. Información del tráfico a esta hora de la mañana, son las 7:34 minutos. Me sitúo en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la Dirección Nacional de Tránsito. En estos momentos podemos observar un tráfico completamente fluido en ambos carriles. A su izquierda, el carril que conecta colonias como Las Brisas y el Carrizal está totalmente despejado. Asimismo, el carril contrario que se dirige al anillo periférico. Le recomendamos aprovechar estas condiciones para realizar sus trayectos habituales sin demoras. La información del tráfico, gracias a Tiendas Carrión, aquí en su programa Frente a Frente. Que pase usted un feliz día y próximo año nuevo. Esta mañana en el Frente a Frente, el tema de los indicadores macroeconómicos. Antes me voy a atrever a leer aquí una noticia de Argentina.
Y dice el titular, la pobreza de Milei en su primer año cerraría por debajo de la que dejaron Alberto y Cristina en su mandato presidencial en Argentina. El cuerpo de la noticia dice, pese a un fuerte ajuste del gasto público, que ya vamos a hablar de ese tema también, pese a un fuerte ajuste del gasto público que superó el 30%, sumado a una normalización de los precios relativos, liberación de controles de precios y subida del dólar en diciembre pasado, el primer año de gobierno de Javier Milei puede terminar con una pobreza menor a la que dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, gracias a la estabilización de la macroeconomía y a la recuperación de la actividad, el empleo y los salarios, todo aún en pequeñas dosis mensuales. Especialistas, dice la noticia, en el estudio de la pobreza dijeron a los medios de comunicación que el segundo semestre del año puede orillar al 40% de la pobreza. Mire qué dato es esto. Que el segundo semestre del año puede orillar al 40% de la pobreza. El cuarto gobierno kirchnerista dejó ese dato en 41,4% con datos de empleo y la evaluación de la distribución del ingreso. Yo creo que en Honduras andamos como por el 68, 69, ¿verdad? 62 por ciento los niveles de pobreza. Usted quería referirse al tema del desarrollo humano, ¿verdad? Sí. Es importante cómo el papel, el rol de las mujeres es clave, tomarla en cuenta para el diseño de políticas públicas e iniciativas para este sector, ya que cuando vemos el índice de desarrollo humano y lo desagregamos entre hombres y mujeres, se ve que cae. Hay una pérdida de desarrollo humano entre 10 y 12 puntos. Por lo tanto, debe de ser una variable sumamente importante considerarla a la hora de establecer programas y acciones concretas en el tema de reducción de pobreza, en el tema de generación de empleo, en el tema de habilitación laboral. Como bien decía Julio, las mujeres tenemos mayor índice de escolaridad, pero este no se traduce cuando vamos al mercado de trabajo. De cada lempira que recibe un hombre, las mujeres recibimos el 85 centavos. Hay una brecha en términos de ingreso, en términos de acceso al empleo, en términos de acceso a financiamiento, que hacen que la pérdida del tema del desarrollo humano, la pérdida de muchos indicadores sea manifiesta cuando no tenemos políticas, no abordamos políticas públicas que tengan que la prioridad se enfoque priorizando la actividad que realizan las mujeres. Bueno, el Banco Central de Honduras, en sus informes que da semanales, habla que la economía hondureña continúa su trayectoria de crecimiento sostenido en el 2024, al mostrar alza acumulada al tercer trimestre de 3.6 y 3.5% de forma interanual, lo que se atribuye a mayor consumo de hogares y ejecución de inversión pública y privada. Esto es lo que dice el Banco Central. Y estamos creyendo que el Banco Central es el que maneja las cifras macroeconómicas del país. Las actividades económicas que contribuyeron al buen desempeño del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2024 fueron intermediación financiera, que ya lo dijo la licenciada Amparo, electricidad, agua, construcción, administración pública y comunicaciones. Póngame la gráfica, por favor, Giuseppe. Explíqueme esta gráfica, por favor, licenciada Amparo Canales. Comparativa de crecimiento económico y tasa de desocupación. Ahí está usted viendo el crecimiento económico 3.70, aunque el Banco Central dice que en relación interanual está en el 3.6%. Pero estamos viendo en la otra gráfica comparativa acá que la tasa de desocupación es demasiado alta en el país. Sí, vemos que, como le decía, en el transcurso de los años es una gráfica del 2017 al 2024, podemos ver cómo ha oscilado el tema del crecimiento, pero si observa la tendencia, lo que le decía que en promedio ha sido el crecimiento de 3.8. Vemos aquí, si ve la profundidad de cuando la producción cayó para la pandemia en el año 2020,
cómo se vino recuperando, pero cómo se ha estacionado entre 4 y 3, entre 4 y 3.7, pero sí vemos por el lado del desempleo, cómo ha venido desde el 2017 con niveles de 6.7, 5.70 previo a la pandemia y cómo se incrementó en un 100% que en términos absolutos esto equivale a más de 600,000 personas entraron al tema del desempleo para la pandemia, cómo se vino reduciendo el desempleo hasta llegar a niveles de 5.1. Esta reducción, aquí hay un dato importante que si lo observamos del 2023 de 6.4 a 5.20 hay como una reducción de 1%. No necesariamente tiene que ver con el calidad en el empleo. Lo que se ha incrementado es la informalidad. Ante los problemas del tema de empleo, las personas optan por establecer, por emprender, por desarrollar diferentes actividades, y esto es lo que nos lleva a tener ahora niveles de 5.20. Sin embargo, tenemos el verdadero problema aquí en el país, es el subempleo. Es el subempleo, personas que están ocupadas, personas que están ocupadas, pero que no, que es el 44% de la población ocupada que no gana ni siquiera el salario mínimo y no trabaja de 40 a 45 horas. Este 5.20% nominalmente, ¿cuánto representa? De entre 250 y 300,000 personas, más o menos. ¿Qué es lo que nos dice el Banco Central? No, estas son cifras del INE. Del INE. Este es el producto de la encuesta la encuesta de propósitos múltiples que anualmente lo calcula el INE. Y los valores de crecimiento son del Banco Central, con datos del Banco Central. Seguimos siendo un país que genera muy poco empleo. Por supuesto, pero el gran problema es que lo que hablábamos un poco, Ramón, que la productividad en el país es bastante baja, ¿verdad? La productividad tanto de los tres factores de la producción del empresario, o sea, del capital, del trabajo, sigue siendo muy baja. Y, como bien decía Amparo, la mayoría de la gente que tiene poca educación, que apenas ha terminado la primaria, la mayoría de la gente, ¿verdad? No tiene ninguna habilidad que pueda mostrarle y generarle una mayor productividad. Entonces, eso es lo que está generando los mayores problemas en la economía del país. Evidentemente, Ramón, el gasto público tiene un impacto en esto. Claro. Lo que el gobierno hace o deja de hacer genera no solamente mejores incentivos para que haya productividad en el país, tanto para empresarios como para trabajadores, pero también el hecho de que existan políticas de educación que estén bien concentradas y bien definidas hace una gran diferencia. Los países en Latinoamérica, por lo menos, en Latinoamérica, los países que mejor desempeño han mostrado en los últimos 60, 70 años, Ramón, son aquellos que decidieron de forma hegemónica, independientemente de quién esté en el gobierno, apostarle al desarrollo del capital humano. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Apostarle a la educación del país y a la salud del país. ¿Qué es lo que sucedió en Costa Rica? Por ejemplo, Costa Rica en el año 1948 tuvo un conato de guerra civil, ¿verdad? Y el presidente de aquel entonces logró controlar el asunto, ¿verdad? Y al final la decisión que tomó la sociedad costarricense es abolir el ejército y dedicar la mayor cantidad de gasto público en el país a educación y a salud fundamentalmente. Crearon una caja de seguridad social muy fuerte en donde están incluidos todos los costarricenses, ¿verdad? Y decidieron abrir la mayor cantidad de escuelas posibles, apostarle a tener profesores bien formados y además bien pagados. Y eso es lo que tiene Costa Rica por encima de lejos del resto de Centroamérica. Y ojo, y un segundo caso, aquí nomás en Centroamérica, que sucedió en Panamá. Acordate que en 1989 el presidente George W. Bush, padre, invadió Panamá
para sacar a cara de piña al general Noriega del gobierno porque era un narcotraficante. Y luego de esta revolución que hubo en Panamá, los mismos panameños decidieron apostar todos sus recursos, abolieron el ejército y decidieron a apostar todos sus recursos al tema de educación y de salud. Y en 30 años, Ramón, porque eso sucedió en 1990, en 30 años, 34 años y más ya, Panamá es el país que ha mostrado mejor desempeño en toda Latinoamérica. Es el país que más creció este año 2024, lo que más está creciendo este año 2024 en toda Latinoamérica. Es el país que tiene en este momento la mejor educación, salvo Puerto Rico, que sabemos que es un estado libre asociado a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Latinoamérica no hay ningún país que tenga el mejor nivel educativo que ha mostrado Panamá este año. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia muchas veces le hacen las políticas públicas sanas que te permiten generar una mayor productividad en los sectores, una mayor productividad de esos tres factores de los que hablé. Una mayor productividad del capital, una mayor productividad de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, y una mayor productividad también de la propiedad. En la medida en que logremos que esas cosas mejoren en el país, en esa medida el país va a poder ir saliendo. Pero, y esto vale mucho la pena decirlo, Ramón, porque estamos en el penúltimo día del año 2024. Correcto. El próximo año es un año de mucha incertidumbre, ¿verdad? Creo que lo que nos tiene asustados a todos es qué es lo que puede pasar de aquí a noviembre. Y creo que el llamado para la ciudadanía, para la población, amiga o amigo, usted que nos está viendo en este momento, póngase a pensar en cuál puede ser la mejor decisión, porque en sus manos, en su voto, puede estar el cambio de este país. Así es que yo creo que es importante que pensemos en esto, los hondureños, todos como masa, que no pensemos en votar por el menos peor, sino que todavía estamos a tiempo, exijamos que las personas que van a ir, que se están postulando políticamente, sean personas que estén comprometidas con un cambio como el que se generó en Costa Rica en el año 1948 y como el que se generó en Panamá en el año 1990. Se puede pasar de pobre a rico rápidamente. Cuando digo rápidamente estoy hablando de 30 años, no estoy hablando de 2 años. Claro, no. Estoy hablando de 30 años. Y por eso es que hay que estructurar una idea, Ramón, una ruta. Fíjate, hay países como Corea del Sur, como la misma Costa Rica, como Chile, como Panamá ahora, en donde gente como vos, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero gente como vos que sos joven, nacieron pobres y a tu edad ya tienen dinero. Su vida ha cambiado, ¿verdad? En una sola generación, ¿verdad? En 30, en 20, 30 años, cambian radicalmente, ¿no? Y son gente que pasó que cuando eran niños o niñas, andaban descalzos, no comían los 3 tiempos de comida, y ahora que son adultos, sus hijos están en escuelas bilingües, ¿verdad? Entonces, ese cambio se puede dar, pero es fundamental que exista un pensamiento hegemónico que domine y que apueste por la mejor educación y por la mejor salud. Mientras nosotros no hagamos eso, el país no va a salir adelante nunca. Pero la visión que tiene Julio Raudales a una composición de un presupuesto donde se habla de más de 80.000 millones de lempiras en inversión social, en entregar bonos, en entregar bolsas, en hacer algún tipo de campaña populista, porque así lo interpretan varios analistas económicos. Mire, por eso es que es importante hacer ajustes en la inversión y en el gasto público. ¿El gasto público cuánto representó este año? 96.000 millones de lempiras, de acuerdo a lo que se proyectó para el 2024. No sé cuánto se proyecta para el 2025. El gasto público fueron 408.000 millones en teoría, ¿verdad? En teoría, no, en teoría. Sí. De inversión pública. Ahora, estamos hablando que para el 2025 la Administración Central tendrá casi 266.000 millones de lempiras. Así es. Del presupuesto que se contempla en 430.000 millones de lempiras. ¿Por dónde debe de partir el gobierno a hacer este ajuste en su gasto público? El presupuesto debe de ser una herramienta que genere desarrollo, claro, que contribuya a generar ese desarrollo sostenible, y por lo tanto es una manera de cómo redistribuir también los ingresos que genera por concepto de impuestos para atender las demandas y necesidades de la población. ¿Y cuáles son esas demandas
prioritarias. O sea, vemos problemas en el ámbito de educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del tema de la seguridad, el tema del medio ambiente. Esos son temas torales que deben de priorizarse. Por eso debemos de hacer esa lectura. ¿Hacia dónde se canalizan la mayor cantidad de recursos? Esos son los sectores que priorizamos. Esas son las acciones que se van a impulsar y por lo tanto el presupuesto debe de reflejar no solamente, digamos, no solamente las intenciones, que es cuando se planifica, sino que el compromiso y la voluntad política de apuntarle a estos temas es cuando usted le asigna recursos, cuando usted diseña programas y proyectos orientados hacia atender o a generar esas condiciones de mejora en la calidad de vida de la población. Usted abordaba un tema importante y son los recursos para la inversión pública. Y se han separado en inversión social e inversión productiva. La inversión social tiene que ver con las personas, con la mejora de la calidad de vida de las personas, y la inversión productiva es aquella que contribuye al crecimiento económico, como es infraestructura vial, lo que es hospitales, construcción de hospitales, carreteras, tecnología, y eso es sumamente importante porque eso contribuye, es una contribución a lograr ese crecimiento económico sostenido y también equitativo. Aquí y es de reconocerlo, que en los últimos 2 años de este gobierno se han dedicado una buena proporción de los recursos para este tema. Sin embargo, vemos con preocupación que se logra ejecutar la inversión social, pero no así la inversión productiva. Ahora, al cierre, al 26 de diciembre, que fue el último dato que vi, se había ejecutado nada más el 53%, que implica que hay más de 10.000 millones pendientes por ejecutar. Y esto contribuye a la generación de empleo, contribuye a dinamizar la economía en las zonas donde se desarrollan estas iniciativas. Por eso es que contribuye al crecimiento. ¿Cuántas horas faltan para que se vaya el 2024? 24 más como... ¿Usted cree que se van a ejecutar en 30 horas 10.000 millones de lempiras que faltan de ejecutarse? Tremendo. Quizá no esa cantidad, pero hay como compromisos que han venido. Ahí están, la Chico está demandando... Faltan 40 horas. 40 horas y digamos al 15 de diciembre... el 12 de diciembre estaba en 48 y a esta fecha, como en 10, 12 días, se ha incrementado casi 5%. Ahora, este crecimiento que se proyecta del 3.5, 3.6 versus del PIB, ¿verdad? Sí. Versus PIB per cápita, ¿cómo lo podríamos traer a nuestra realidad en Honduras? Mira qué interesante esa pregunta, porque se habla mucho del PIB per cápita como una medida del bienestar de la gente, y en efecto así es. Fíjate qué interesante. Debería de ser así. Porque te lo voy a ilustrar de esta forma. Estados Unidos tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo, ¿verdad? En este momento su producción es 1000 veces mayor que la de Honduras. Pero obviamente Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, 330 millones de habitantes, Honduras apenas tiene 10, ¿verdad? China es el segundo país con mayor Producto Interno Bruto del mundo. El Producto Interno Bruto de China es aproximadamente, en este momento, el 80% del Producto de los Estados Unidos. Es decir, ya andan más o menos iguales. Pero ¿qué sucede con el Producto per cápita? Que el Producto per cápita en Estados Unidos es de $40,000 por persona, por año. O sea, cada estadounidense en promedio gana $40,000 al año. Y perdón, $60,000 al año, 60,000. Mientras que en China, cada chino gana apenas $16,000 por año. Es decir, cuando vos medís el producto total de China y de los Estados Unidos, están más o menos cerca.
Estados Unidos en primer lugar, pero ya perseguido por China bien de cerquita. Pero cuando medís per cápita, es decir, lo dividís entre toda la población, resulta que el producto de los Estados Unidos es bien alto, anda como $60,000 por gringo, por estadounidense, ¿no? O sea, los gringos en general viven bien, en promedio, porque estos son promedios, ¿no? Y el chino todavía no vive tan bien. Pero aquí implica también la tasa demográfica. Por supuesto, implica el tema del tamaño de la población. Claro, Entonces, claro. fíjate qué interesante esto que preguntas, Ramón, porque en Latinoamérica el país que tiene mayor producto per cápita, mayor producción per cápita es Puerto Rico. Yo me pongo en Puerto Rico porque Puerto Rico al fin y al cabo está parte de Latinoamérica, ahí se habla español igual que acá. Solo que está dentro de, digamos, de la economía estadounidense. De los Estados Unidos. Pero el Producto Interno Bruto en Puerto Rico anda rozando ya los $40,000. Se está debajo del producto del resto de los Estados Unidos, pero muy por encima del resto de Latinoamérica, ¿verdad? Luego sigue Uruguay, que anda más o menos en unos $32,000, $35,000 per cápita. Chile anda un poquito más abajo, pero anda casi igual. Vos sabés, te estoy hablando de producto per cápita. 35 Uruguay, 32 Chile. ¿Vos sabés cuántos Honduras? 2.500. 2.500, ¿verdad? Eso es lo que cada hondureño en promedio se queda de la producción. $2.500 dólares. O sea, ¿cuántos son $2.500? Son 60,000 lempiras. Como 60,000. 60,000 lempiras. Cada hondureño. Vos. Anual. Sí, anual. Vos, tu hijo, tu hija, todos los hondureños en promedio, estamos hablando de toda la población, se queda con con $2.500 por año. Eso evidentemente es muy poco. Si lo comparás, por ejemplo, con Costa Rica. Ok, pero míreme los datos que me está diciendo Julio Raudales. Qué importante, porque si hacemos la comparativa del PIB a la deuda que asume el gobierno, que asume el Estado, que asume el país cada año, que está comprometido cada cuánto, creo que como 45, 46% está comprometido el ingreso que tiene el país. Correcto. Para el pago de deuda, sí, para poder cumplir con el pago de deuda que se acumula cada año. Vemos entonces que aún merma esa cantidad de ese ingreso per cápita. Sí, pero acuérdate que la deuda es ingreso que yo voy a tener que asumir en el futuro para pagar un compromiso que estoy adquiriendo hoy. Pero lo que le estoy diciendo es que es una realidad que vivimos los hondureños difícil en cuanto al acceso a tener una condición de vida, bueno, una condición de vida buena. El problema, Ramón, pero la tenemos mala, como dicen Naciones Unidas. El problema, Ramón, es que los hondureños somos incapaces de generar buenos ingresos. Por eso que vos me mencionaste al comienzo, por la falta de productividad que tienen los tres factores de Por eso es la importante, producción. en la segunda parte del programa, hacerle sugerencias puntuales al gobierno. Ustedes que son los expertos. Antes de que te Ustedes vayas, que son los expertos. Antes de que nos vayamos a la pausa, Ramón, si me das tiempo, tal vez Giuseppe puede poner un grafiquito que le mandé. Yo mandé 2 gráficos ahí, Giuseppe. Yo quiero mostrarle para que nuestros televidentes se queden pensando en los anuncios. No es que no vean los anuncios, ¿sí? Veanlos, no, claro, pero reflexionen. Poneme ahí el primer gráfico, que es un pastelito. Es un pastelito. El pastelito, por favor. El pastelito ahí. Que es de la estructura del PIB por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta. ¿Qué es lo que cada sector le ofrece a la producción nacional? No sé si lo tenés ahí a mano. Por favor. ¿Y lo pones? Dice la gráfica, Honduras estructura el PIB. Mire. Y ahí puse el pedacito de pastel anaranjado. Esos son datos del 2023 porque el Banco Central no tiene datos todavía del 2024 de la producción porque no ha cerrado el año. Entonces, mire qué interesante que el gobierno solo pone el 6%, solo ofrece el 6% a la economía. Sí. Eso es bien interesante porque mire que el pedacito de pastel más grande son los sectores productivos que ofrecen el 37%. Mire, por ejemplo, el moradito es el comercio que ofrece el 14%. Correcto. Los servicios diversos ofrecen el 22%. Pero mire el gobierno. El gobierno ofrece lo que el gobierno le da a la economía hondureña. 6%. Ahora poneme el otro gráfico, Giuseppe, porque ese otro es crucial. Mira ese otro gráfico. Ese otro gráfico lo que te dice, mira la parte del gobierno. ¿Cuánto se gasta el gobierno del Producto Interno Bruto? Porque el producto se puede medir por el lado de la oferta, y ahí lo que dice es que el gobierno solo le ofrece el 6%, pero mira, por el lado del gasto, mira que dice, inversión pública apenas el 3%. Mira, chiquitito, ¿eh?
Inversión privada, 20%. Consumo público, 15%. Terrible. Sí. O sea, que el gobierno consume 15% de la economía y solo le ofrece 6%. Está en un déficit del 9%. Es correcto. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar esa realidad? Tiene mucho que ver con qué tan eficaz es la ejecución del presupuesto y a quién va dirigida esa ejecución del presupuesto. Porque, ¿qué sucede? Nosotros ya tomamos como costumbre, Ramón, Amparo y amigos televidentes, ya tomamos como costumbre que del gasto público, más de la mitad se va en sueldos y salarios. Sí. ¿Verdad? La inversión pública es un porcentaje pequeñísimo, ya vimos que es apenas el 3% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y ahora que lo edulcoran, le ponen que es inversión social, ¿verdad? Que vamos a dar bonos, que vamos a dar esto, yo no me opongo a eso. No, claro. Lo que sucede, la pregunta que tenemos que hacernos, y eso es lo que yo me vengo cuestionando desde hace ya bastante tiempo y que con Amparo estamos en un grupo ahí que se llama el Consejo Cívico Fiscal, que este año va a dar mucho que hablar, es el Consejo Cívico Fiscal. Qué bueno, hombre. Qué bueno, va a dar noticias. Lo que nos preguntamos nosotros es si evaluamos qué sentido tiene en términos de mejora en la calidad de vida el hecho de que yo esté gastándome el 60% del presupuesto nacional en sueldos y salarios, que me esté gastando una buena cantidad de dinero del presupuesto público, de los impuestos que vos y yo pagamos, nos lo estamos gastando en pagarle choferes y vehículos de lujo a los funcionarios, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene en términos del bienestar? Es lo que tenemos que medir. ¿Cuánto de cada lempira que yo pago de impuestos, Ramón, o de deuda, que qué bien que trajiste este tema a colación también, ¿verdad? Porque la deuda son impuestos futuros, Claro. ¿verdad? El gobierno tiene que cobrar más impuestos en el futuro para poder pagar la deuda, el gasto que yo me estoy haciendo. Pero ¿en qué me estoy gastando yo el dinero? Entonces yo escucho desde hace ya 2 años y medio a una serie de funcionarios públicos hablando de que es importante la ley de justicia tributaria. Yo estoy absolutamente de acuerdo. En Honduras necesitamos una reforma fiscal urgentemente, pero esa reforma no solamente puede ir por el lado de los impuestos. Los impuestos es cuánto a mí me expropia el gobierno de mi trabajo, ¿verdad? Obligatoriamente, para que yo lo mantenga a él, con la excusa de que el gobierno va a mejorar, con ese gasto va a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso lamentablemente no es cierto, ni es cierto hoy, ni ha sido cierto en la historia de Honduras. El gasto público para lo único que ha servido es para hacer rico a un montón de gente que de otra manera no tendría forma de salir adelante. Entonces yo siempre he acusado esto, yo siempre he dicho, usted no tiene ningún talento, usted no tiene ninguna habilidad, usted fue mal estudiante o ni siquiera estudió, pero quiere tener dinero, métase a político. Y es una pena que esto esté sucediendo, ¿verdad? Porque mientras no cambiemos esta realidad en el país va a seguir transitando por esa vía de miseria, de violencia y de gente que está huyendo del país cada día buscando otro horizonte, porque la gente tiene esperanza, Ramón. Y la gente que se va de aquí lo hace porque tiene esperanza y tiene confianza en su capacidad de salir adelante. Okay. Y no lo hace porque no quiera Honduras. Lo hace porque sabe que aquí no tiene oportunidades y esas oportunidades quien se las niega fundamentalmente es la clase política. Mire las gráficas que nos ha dado Julio Raudales. Lo que el sector público, lo que el gobierno le aporta al PIB es el 6%. ¿Sí? Así es. Pero de ese ingreso del PIB anual, el gobierno se queda o gasta el 15%. 15% más 3% de inversión pública. Estamos hablando del 18%. Sí. Entonces, por eso es necesario, amigo televidente, señores que están en el gobierno, no solamente el gobierno actual, sino los gobiernos que van a venir. Porque los que han pasado han sido incapaces, han disparado el gasto público, han disparado la masa salarial, han disparado el gasto interno en algunas instituciones del Estado. Entonces, lo que plantean acá los invitados en el Frente a Frente esta mañana es que hay que hacer ajustes en el gasto público. Porque mermando esto, para darse oportunidad para poder dirigir estos recursos hacia otros sectores, como lo plantea Julio Raudales, sector educativo, sector productivo, sector salud, sector social, de manera controlada, y así poder obtener mejores horizontes en la economía del país. Yo tengo que ir a la primera pausa para que sigamos hablando de otros temas de la macroeconomía del país.
Bueno, escriben nuestros amigos televidentes, don Eduardo Facusex, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Un crecimiento raquítico que solo favorece al sector terciario, banca y comercio. Tasas elevadas que frenarán la producción y la construcción, sectores primarios y secundarios. Inestabilidad política que no atrae nuevas inversiones importantes, que se traduce en poco empleos. Aquí hay algunos elementos que vamos a analizar con ustedes que aporta Eduardo Facusex. Reinaldo Escobar. Altos índices de desempleo, no existe reducción de la pobreza, lejos de eso está, se ha incrementado, dice. Existe una mayor equidad social, me imagino que así quiere decir, ¿verdad? Existe una mayor equidad social. El crecimiento sostenible solo son posibles con políticas sólidas y estas como tales no existe de parte del gobierno, estamos muy mal, dice. Sigue escribiendo Reinaldo Escobar, al igual o quizás peor que los anteriores, este gobierno ha tenido un pésimo desempeño económico, merma en la producción, alta tasa de la inflación, alta tasa de interés y incremento en los tipos de cambio y la balanza de pagos, pues como siempre se gasta más de lo que se recibe. Leonor Flores dice, Honduras ha reducido su déficit comercial gracias a un aumento en las exportaciones, impulsado por acuerdos internacionales y diversificación, dice. Seguimos en el frente a frente esta mañana con un tema muy importante porque lo que necesitamos los hondureños, sin duda alguna, es mejorar la parte productiva, atraer la inversión extranjera directa, mejorar los índices de empleo, disminuir los índices inflacionarios y alcanzar niveles de vida aceptables, licenciada Amparo. No hay duda que de cara al 2025, uno de los desafíos que tiene el presente gobierno en su último año es el tema de reducir pobreza, el tema de mantener y la estabilidad macroeconómica del país, que incluye inflación, o sea, el último dato de la inflación va por el rango previsto entre 4 y 5%. Y lo más importante es cómo se incentiva la producción de tal manera que genere condiciones como empleo en el país, pero empleo de calidad. También está cómo diversificamos y mejoramos nuestra oferta exportable. No depender, digamos, del producto, seguimos dependiendo del café, del banano, de camarón y langosta, minerales, y actualmente, digamos, el café. Y hay algo bien importante que debemos de reflexionar, don Ramón, cuando pensamos en la generación de divisas y cuando pensamos en qué es lo que estamos importando, y reflexionar cuántos quintales de café necesitamos exportar para obtener un teléfono, por ejemplo. Mire, usted me ha compartido también esta gráfica y ahí podemos contemplar esta comparativa de las tasas de interés, inflación y tasas de política monetaria, porque todo esto va relacionado con mejorar la economía, el crecimiento económico y disminuir los niveles de pobreza. Licenciada Amparo. Digamos, si nos ubicamos en el contexto previo a aquí, esta gráfica nos muestra la azul, que es la tasa de inflación, el comportamiento que ha tenido, la reducción que ha observado, pero también las tasas de interés son clave porque se convierten en un mecanismo para reducir inflación o para estimular la inversión. Por lo tanto, podemos observar cómo la tasa de interés activa, que es la que se paga por financiamiento, después cómo se fue, que es la verde, el comportamiento que ha tenido del 18 a estar al 16.50, como previo a la pandemia, posterior a la pandemia, hubo una reducción de las tasas de interés, pero también es importante cómo la política, la tasa de política monetaria, y aquí es algo sumamente importante. Si usted observa cómo se mantuvo estable desde el 2017 hasta el 2020. Correcto. Y cómo, de cuándo debió de haberse tomado acciones y luego cuando esta se estabiliza, se reduce,
después de la pandemia, porque la tasa de interés juega un rol importante en estimular la inversión y también estimular el consumo, porque vea, cae al 3% y se mantiene estable, y aquí es donde decimos la oportunidad de tomar ese tipo de medidas. Ese tipo de medidas se mantuvo hasta el 2023 y con ese cambio brusco que tiene de 3 a 5.75. Ahora, fue muy brusco tomar una medida tan fuerte en materia de tasa de política monetaria cuando se tuvo el parámetro de tiempo para aplicarlo en el país. Así es. Debió de haberse ido incrementando, y de hecho las tasas se vinieron incrementando antes de que subiera la tasa de política monetaria. ¿Cuál es el caso? Que se sube la tasa de interés para estimular la inversión y reducir el consumo para manejar la inflación. Entonces, ¿cuál es el efecto que ha tenido? Nosotros estamos incrementando la tasa cuando nuestros países vecinos están reduciendo tasas. Entonces aquí tiene cuáles las consecuencias que esto va a tener. El tema incrementó el costo del dinero. Sí. El costo del dinero. Ahora, un financiamiento que estaba al 8% de vivienda, se le incrementó 4, las tasas se han incrementado entre 4 y 6 puntos, dependiendo del sector donde estén dirigidas. Entonces, en un momento que necesitamos impulsar, pero por otro lado, hace atractiva la inversión que pueda venir al país. Pero por otro lado no estamos viendo ese comportamiento en captar esa inversión extranjera en el país. Ahora, hay unos datos que, ayúdeme aquí por favor, don Julio. Hay unos datos que son importantes. Por ejemplo, en el caso del incremento en las tasas de interés, amigo televidente, sobre operaciones que se registraron entre enero del 2023 hasta noviembre del 2024. Y si lo ponemos por rubro, ya lo vamos a ubicar ahí, estamos hablando que el sector agricultura pasó del 14.07% a 16.35% y que se puede seguir incrementando. Así es. Porque esa es la tendencia, esa es la proyección. Comercio del 14.44% a un 16.59%, ya vamos a poner la gráfica ahí en pantalla. Consumo 16.35 a 17.26. Es decir, ya la vamos a poner en pantalla para que usted mire bien, amigo televidente. Hemos visto entonces que pegó muy fuerte este incremento al 5.75% de la tasa de política monetaria. ¿Qué vamos a ver reflejado para el 2025? Bueno, mira, primero hay que entender que la tasa de interés del sistema financiero y específicamente de los bancos, si bien es cierto, tiene un fuerte influjo por lo que pueda suceder o por las políticas que toma el Banco Central de Honduras de control de liquidez, no es el único determinante. Hay otros factores que obedecen y que determinan si la tasa de interés sube o baja. El Banco Central puede tratar de mantener una tasa de política monetaria baja y sin embargo las tasas de interés bancarias pueden permanecer elevadas. ¿Por qué? Porque hay elementos de expectativas que afectan las posibilidades de que los bancos presten o no de manera barata. Hay que recordar, Ramón, y a mí me gusta decirle, yo se lo digo todos los días a mis alumnos, yo sirvo la clase de macroeconomía en la universidad, y yo les digo a mis estudiantes, miren, no se les olvide que los bancos no prestan de su propio dinero. No es don Camilo, ni don Jacobo, ni don Guillermo, ni don Manuel Venancio los que prestan de su platita. ¿De dónde sacan la plata los bancos para prestar dinero? Los ahorros. De lo que nosotros ahorramos. Entonces el banco está obligado a cuidar ese dinero que nosotros ahorramos. Porque ¿qué pasaría, Ramón, si el banco se dedica a prestar barato, ¿verdad? Y lo que ha pasado en los Estados Unidos muchas veces cuando hay crisis financiera, ¿verdad? Que de repente el banco presta, coloca dinero a lo loco, dinero de los ahorrantes, y de repente los prestatarios no pagan el dinero. Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Ahí viene el colapso. Yo voy a reclamar mi platita, ¿verdad? Que tengo ahorrada y me dicen, fíjate que no tenemos plata porque no nos han pagado. A ver, yo te puse mi plata, la condición que yo te puse es que cuando yo venga por ella me la das. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro porque muchas veces se nos olvida que el banco tiene que cuidar, tiene que mantener la confianza de los ahorrantes. Y por eso es que la tasa de interés que cobra está muy ligada al grado de confianza que el banco tiene en que los préstamos se los van a devolver y que se los van a pagar a tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo saco un carro y me olvido de pagar la cuota, el banco por eso es que me está fregando a mí todos los días y llamando por teléfono, porque ese dinero con que yo saqué mi carro o con que yo saqué mi casa, no es dinero del dueño del banco, es dinero de los ahorrantes. Entonces, ese es un elemento importante, Ramón, porque se nos olvida muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que sucedió este año? Bueno, el Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Honduras firmaron un convenio, firmaron un acuerdo trianual en el cual el Fondo Monetario se comprometía a financiar al gobierno de Honduras con 833 millones de dólares por 3 años. Se comprometía además a avalar cualquier esfuerzo que Honduras haga para mejorar sus condiciones macroeconómicas. Eso era el compromiso del Fondo Monetario, porque un acuerdo tiene compromisos por ambas partes, ¿verdad? ¿A qué se comprometía el gobierno de Honduras? A tratar de mantener la estabilidad macroeconómica en algunos aspectos que son cruciales para el país. Uno de ellos es la cantidad de liquidez que debe tener el sistema financiero, que debe mantener el sistema financiero. Entonces, el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras acordaron que el nivel de liquidez estaba demasiado elevado, que había mucha plata en los bancos. Y esto no deja de ser un peligro porque si hay mucho dinero en la economía, los precios tienden a subir. Y no hay nada que afecte más al bienestar de la gente que los precios vayan subiendo. Usted me lo puede decir ahorita mismo, televidente. Lo que más le friega a usted en su vida es que los huevos costaban tanto y a la siguiente semana ya le cuestan el doble, ¿verdad? Eso es lo peor que le puede suceder a la economía del país. Todavía hay que controlar eso. El gobierno estuvo de acuerdo. También había un problema, había un descalce fuerte entre el precio de los bienes que importamos nosotros, los bienes externos, ¿no? Y el precio de los bienes internos. Entonces yo lo pongo siempre como un ejemplito que me da buenos resultados para que la gente lo entienda. Yo le digo, antes yo compraba naranjas verdes en los supermercados. Yo iba al supermercado y había unas le venden unas bolsitas con naranjas verdes de allá de Zonaguera, ¿verdad? Producidas aquí en Honduras. Pero resulta que casi al mismo precio están unas naranjitas amarillitas, bonitas, jugosas, ¿verdad? Que vienen de Chile o que vienen de California, de Florida, ¿verdad? Importadas, que se compran con dólares. Y si están al mismo precio y están más jugosas las amarillitas y están más bonitas también, yo prefiero comprarme las amarillas. Entonces con eso estoy gastándome más dólares. Yo en vez de comprarme las de Zonaguera, que además de que estoy beneficiando al productor nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hay un desajuste ahí. ¿Por qué? Porque el precio artificioso, barato del dólar, con que yo compro con lempiras los dólares, está artificialmente bajo y eso hace que yo prefiera comprar naranjas amarillas. Entonces, eso afecta porque hace que se pierdan muchos dólares en el país y que la gente prefiera comprar bienes importados que bienes exportados. Entonces, el gobierno y el Banco y el Fondo Monetario acordaron en que había que ir ajustando gradualmente el valor del dólar y también la tasa de política monetaria para ir bajando un poco la liquidez, pero eso tiene que hacerse gradualmente. Pero no se hizo así. Espérame, un famoso, que yo sé que muchos de los televidentes lo conocen, un famoso premio Nobel de Economía que se llama Joseph Stiglitz, en su primer libro que escribió allá por el 98, cuando ganó el premio Nobel, que se llamaba La desilusión de la globalización, creo que se llamaba en español. Decía que los ajustes tienen que hacerse obedeciendo secuencias y ritmos. Vos no podés, oíme, Ramón, si vos estás enfermo y el doctor te receta una bomba de antibióticos, probablemente te mata. No puedes recetarte un bote entero de antibióticos porque te vas a envenenar, te vas a intoxicar, ¿verdad?
Entonces te dice, tómese uno cada 12 horas, una pastillita cada 12 horas, así, poco a poco, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que el Fondo Monetario le dijo a Honduras. Vaya ajustando su tasa de política monetaria poquito a poco, vaya ajustando su tipo de cambio poquito a poco para evitar que el cambio sea demasiado abrupto. Lamentablemente, nuestras autoridades en este caso no obedecieron esa recomendación del médico, que es el Fondo Monetario en este caso, y se esperaron. Y cuando ya tenían la soga al cuello, decidieron hacer el ajuste de la tasa de política monetaria de un solo rimbombazo y decidieron hacer el ajuste del tipo de cambio de un solo rimbombazo, claro. Y esto nos ha dolido a todos, ¿verdad? Entonces es lamentable que esto haya pasado, pero yo creo que era absolutamente necesario que esto se hiciera. Lo ideal que se hubiera hecho de forma gradual, lamentablemente no se hizo así. Lo que yo esperaría, Ramón, es que poco a poco ya se vaya estabilizando el tema del control en la liquidez, ¿verdad? Yo confío, o sea, yo siempre he tenido el mejor de los conceptos del equipo técnico del Banco Central de Honduras. Yo trabajé mucho tiempo con ellos, yo estaba en finanzas y luego en el Ministerio de la Presidencia, y son gente que entiende el tema, como pocos. Los mejores economistas de Honduras están ahí en el Banco Central. Y yo sé que saben, y además confío en el buen criterio del directorio -1, ¿verdad? Porque hay uno que no es economista que está ahí, ¿verdad? Que solo devengando un cheque, ¿verdad? ¿De veras? Sí, pero de ahí hay 3 directores más, falta uno que no han nombrado, ¿verdad? Que haciendo acopio de su buen juicio, el directorio del Banco Central de Honduras tome las mejores decisiones por el bien de la economía hondureña. Ya me estoy pasando, yo trato de hablar siempre de cosas estructurales, pero me estoy pasando a temas de corto plazo, porque en la medida en que el Banco Central tome buenas decisiones y la Secretaría de Finanzas también tome buenas decisiones, en esa medida las cosas en el país también van a irse ajustando. El control de las variables de corto plazo, como la inflación, como el tipo de cambio, como la tasa de interés, es crucial para la economía en el corto plazo. Ok, me tengo que ir a la pausa, sí. Y quiero que doña Amparo también, en cuanto a la percepción y la advertencia que hace don Julio Raudales, también profundice un poco. ¿Y qué recomendaciones le puede dar el Banco Central? Pausa. Darwin Alexis Ponce, muy mal, inflación galopante, el dinero interno más caro, devaluación frente al dólar, escasez de divisas, inversión casi nula, mayores intereses, préstamos a diestra y siniestra, entre otras cosas. Jorge Luimo dice, la política monetaria y la intervención del Banco Central de Honduras han logrado mantener la estabilidad del tipo de cambio, lo que beneficia a los exportadores y facilita la planificación económica. Sandra Espinal escribe, Honduras ha experimentado un auge en el turismo gracias a campañas de promoción internacional y mejoras en seguridad de destinos claves. Está pasando en tu nota, Triángulo Norte cierra 2024 entre el narco, corrupción y autoritarismo. En plena misa se desmaya Monseñor Miguel Lenihan. Envió dinero durante 10 años para construir su casa, ahora demandará a su esposa. Mire lo que le pasa a este migrante, esto fue creo que fue en México. Los huracanes Milton y Helene entre los desastres más costosos del 2024. Presidenta de Honduras expresa sus condolencias a familia del expresidente Jimmy Carter. Sí. Hondureña fallece en incendio de 2 viviendas en un hecho suscitado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Todas estas noticias, usted solamente ingrese a tunota.com y perfectamente ve el desarrollo de las noticias que usted mira en pantalla. Bien, licenciada Amparo Canales, mire lo que dice don Julio Raudales, esta advertencia importante, índice inflacionario, tasas de interés y otros depreciación, devaluación del empira frente al dólar, que para muchos esto no va a parar, inclusive hablan de que va a superar los 70 centavos, no sé si ya lo superaría hasta este día, licenciada Amparo. Bien, de enero, el valor de nuestra moneda con respecto al dólar de enero a la fecha lleva, digamos, 62, puede llegar a los 62, 65 centavos. O sea que ya para el Banco Central ha dado el precio de venta, el precio de venta en 25.50 para
el 2025. Esto implica que tiene un impacto, especialmente somos una economía abierta, dependemos de productos importados. Como decía Julio, de ahora preferimos las naranjas, cebollas, usted va a las ferias, a los supermercados, pero en las ferias donde lo que le venden es cebolla holandesa, bananos de Guatemala. Es correcto. Vegetales, hierbas aromáticas de Guatemala, Así de es. Costa Rica. Entonces, esto estamos apoyando a los productores de esos países, cuando perfectamente podemos generar esa producción en el país. Entonces, aquí lo importante es cómo diseñar una estrategia de políticas integrales que tanto a nivel macroeconómico, a nivel de política monetaria y política fiscal. Y política fiscal que cuide esa estabilidad macroeconómica, pero sin dejar de tomar en cuenta nuestra posición ante nuestras condiciones. Somos susceptibles a cualquier evento que tenga por efecto del cambio climático. Somos susceptibles a los choques externos que se den en nuestros principales socios comerciales. Dependemos de lo que pase en la economía estadounidense, dependemos de lo que pase en otros países. ¿Por qué? Porque tenemos dependemos de las importaciones y nuestra oferta exportable no es lo suficiente robusta para poder atender esas demandas de divisas que se generan por exportaciones. Entonces tenemos que ver con lupa qué es lo que estamos importando. ¿Usted cree que habrá contención de la devaluación monetaria en el país? ¿O cree que esto es una espiral que no se puede parar? Bien, esperamos de que eso, porque esto responde a un contexto económico y va a seguir incrementándose, se va a seguir incrementándose y es probable que al mes de junio lleguemos a 26 lempiras por $1, si ya tenemos para enero 25.50. Y esto tiene un impacto porque dependemos de importación de combustible, alimentos, insumos para la producción y repercute en el incremento de los precios. Es decir, en el primer semestre del 2025, usted proyecta, licenciada Amparo Canales, que podríamos estar en 26 lempiras por $1. Así es. ¿Usted qué opina, don Julio? Yo, basado un poco en expectativas racionales y no tanto adaptativas, ¿verdad? Me da la impresión que, siendo un año político el gobierno se ha compelido a tratar de manejar una imagen adecuada frente al votante. Hay que recordar que la tiene difícil la actual administración, ¿verdad? Muchas de las expectativas que se generaron en la población a comienzos de 2022 no se han cumplido. Hay una serie de cuestiones de índole política, como la venida de la Sisi, ¿verdad? Y otros elementos en los que realmente la coyuntura es adversa a la actual administración que, como es natural y es entendible, quiere ganar las próximas elecciones. Eso no se puede condenar. Es natural que una administración presente pretenda ganar las próximas elecciones, ¿no? Y va a concentrar su esfuerzo, ojalá que de forma legal, para poder ganar las elecciones de noviembre. ¿Usted qué cree? Pero eso implica algunos elementos que tienen que ver con la economía y con el manejo macroeconómico también. Tratar de que la tasa de interés baje, ¿verdad? Eso es un elemento, y tratar de que la inflación no se vaya a disparar. Y además, como el Banco Central tiene el manejo de la política cambiaria en el país, es decir, el precio del dólar, al fin, quien lo pone es el Banco Central de Honduras a través del manejo de la subasta pública de divisas, ¿verdad? Que ha venido haciendo desde hace ya bastantes años. Entonces, al final es una decisión del gobierno. Evidentemente, ahí hay lo que los economistas llaman un trade-off. Si el gobierno sigue cumpliendo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que seguir devaluando la moneda, como dice Amparo, va a tener que continuar manteniendo la liquidez bancaria a raya,
para evitar que se vaya a disparar la inflación. Y esto le puede tener un costo político muy alto para ellos. Ellos tienen que evaluar eso, ¿no? Si el costo político de mantener esas medidas es demasiado elevado, van a pararlas. Y eso lo que implicaría sería una ruptura del acuerdo con el fondo, que tampoco sería la primera vez, ¿verdad? Permítame, si mal no recuerdo... ¿Usted cree que a eso le podría apostar el gobierno? Es, a entrarle a esa ruptura de acuerdo con el Fondo Monetario. Es que otros gobiernos también lo han hecho antes. O sea, políticamente romper con el Fondo Monetario Internacional de cara a un año electoral, Ramón, no es caro. No es caro, ¿verdad? En el año 1993 se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas rompió el acuerdo para ver si podían ganar las elecciones. No la ganaron, la ganó el Partido Liberal, ¿verdad? En el año 2001 se había firmado un acuerdo en el 2000, en el año 2001 de cara a las elecciones, que era un año electoral ese, se rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también. En el año, el que tuvo éxito únicamente fue el acuerdo que firmó en el 2005, 2004, 2017. el presidente Maduro. Ese sí se mantuvo hasta el segundo año del presidente Zelaya. De ahí, el gobierno de Pepe Lobo rompió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también, ¿verdad? Porque Juan Orlando estaba desesperado por ganar las elecciones y entonces necesitaban ahí algunos elementos. Entonces, si los incentivos son las elecciones, si el incentivo son las elecciones, para el gobierno no es ningún problema romper el acuerdo con el Fondo Monetario. No va a tener costo político para ellos. Bueno, ojalá que no suceda, ojalá que se mantenga la disciplina, ¿verdad? Ojalá que sean responsables las autoridades, pero yo me atrevería a decir que hay un alto riesgo debido a que estamos en un año electoral. Bueno, el costo político, dice usted. Así es. Disminuir, dice, la tasa de intereses y contener esta espiral de devaluación del empira frente al dólar. Dice Julio Raudales, ¿cuál sería el precio? Romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué implicaría esto en materia de disciplina fiscal para el año 2025? A ver, en materia de disciplina fiscal, no tanto, porque el problema de Honduras en este momento no es fiscal. No es fiscal. Honduras no tiene un problema fiscal en este momento porque ha estado ejecutando muy poco presupuesto. Y ha estado ejecutando muy poco presupuesto. Bueno, entonces, para la economía del país. Para la economía sí puede tener una implicancia, sobre todo en la parte monetaria. Yo me atrevería a decir, y se lo he dicho más de un precandidato, que yo mantengo alguna comunicación con algunos precandidatos, y les digo, mire, ustedes, yo no sé cuál es la gana de estarse peleando para ser el capitán del Titanic, ¿no? Porque vaya quien vaya a la presidencia en el año 2026, si las cosas siguen como están ahora, el desajuste va a ser tanto que van a tener que hacer un ajuste. Okay. Es obligatorio un ajuste para el próximo año, ¿verdad? Entonces, y ese ajuste, lo más sano es que se haga en los primeros 30 días, así como lo hizo Milei en Argentina. Milei no se anduvo con tapujos, ¿verdad? Él hizo el ajuste a los 15 días. Aprobó una gran cantidad de leyes nuevas que le apretaron la cintura a un montón de argentinos que se estaban quejando, pero los resultados están ahí. Creo que ese es un buen ejemplo. Yo no soy mileísta, no me cae bien el señor Milei a mí, para nada, ¿verdad? Personalmente. No creo que sea un economista libertario como él dice que es. Yo sé lo que es ser libertario y él no es libertario, pero eso no importa. El punto es que lo que ha hecho ha estado bien hecho. Ha estado bien hecho. Y cualquier persona responsable que llegara al gobierno de Argentina tenía que hacer lo que Milei hizo. Entonces, al señor Jorge Cálix, al señor Salvador Narrala, al señor Tito Afura y a doña Maribel y a doña Rixi Moncada, yo les digo, si ustedes son responsables, el próximo año tienen que hacer un ajuste, ¿no? Que le va a doler a mucha gente, pero no queda otro remedio porque es lo que manda las buenas prácticas. ¿Por dónde debe de comenzar este ajuste? El tema del gasto, hay que hacer una revisión, ajustes al gasto. Una de las principales medidas que tomó el presidente Milei fue de 17 secretarías de Estado, las dejó en 8. En 8 secretarías, priorizando aquellas secretarías que contribuyen a atender las demandas y necesidades de la población. Es necesario revisar ese gasto público y priorizar ese gasto público hacia aquellos sectores que contribuyan. Lo más importante, porque esto es gobernanza, don Ramón y Julio, el gobierno tiene que generar gobernanza y eso es cómo atiende las demandas y necesidades de la población. Y y eso es fácil.
poder detectar la satisfacción o el descontento que hay en la población acerca de la calidad o los servicios que recibe por parte de las instituciones, ¿no? En el ámbito de salud, educación, el tema de habilitación para el empleo, porque ese es el rol del Estado, habilitador para propiciar ese crecimiento económico. Ya hemos visto con qué contribuye y cuánto es lo que absorbe de la producción nacional. Pausa. Stephanie Guzmán dice: la estabilidad del sistema financiero se mantiene con niveles saludables de liquidez y un aumento en el acceso al crédito para pequeñas empresas. Rances Khan dice: hablar del desastre económico sin señalar a Juancho es faltar a la verdad. Los panelistas de hoy muestran de qué lado están. Tuyapa: que los recortes no afecten a los programas y proyectos e instituciones dirigidas a mujeres y niños, fortalecer salud y educación y justicia. El silencio cómplice en 55 minutos del programa dice más que 1000 palabras, dice. La herencia de Juan Orlando Hernández en el desastre económico no puede ocultarse, aunque lo intenten, dice nuestro amigo televidente. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Descuentos que despiden el año con los precios más bajos. Hasta 50% de descuento. Bueno, para ir cerrando el programa, yo creo que hay que proteger, conservar y darle buenas condiciones al capital de inversión que ya tenemos en el país. Así es. Mire, las maquilas se están yendo, muchas empresas están cerrando. Inclusive hoy en el matutino hablábamos del cierre de 37,000 MIPYMES, que ha dejado sin empleo a 70,000 personas en Honduras. Y son cifras que han dado los mismos microempresarios y que lo dieron a conocer esta mañana, licenciada Canales. Eso es sumamente importante. De cada 5 empleos, 3 son generados por las MIPYME. Aportan más del 30% al Producto Interno Bruto en el país y debería de ser una prioridad atender a este sector, ya que tiene ese potencial y genera empleo en el país. Aquí lo importante es que estén dentro de la agenda pública, que se estimule este sector, que se le apueste a este sector, ya que está en el ámbito del turismo, está en el ámbito del comercio, está en el ámbito agrícola, en todos los sectores están. Y es clave, aquí hemos puesto la evidencia desde el 2007 a la fecha. No es que estamos diciendo que señalando una administración en particular. Somos conscientes de todo lo que el lastre tuvo que enfrentar este gobierno para poder mejorar la posición o lograr la estabilidad macroeconómica del país, pero esto no implica que no debe de impulsarse, enfatizarse en ciertos sectores. El presupuesto es una herramienta fundamental y debe de marcar la diferencia. Eso es las expectativas que tenemos en esto son altas. El presupuesto es la principal herramienta y debe de marcar la diferencia. Sí, podemos compararlo con otros años, priorizar sectores, cumplir promesas que aún están pendientes aquí en el país. Don Julio. Sí, correcto, totalmente de acuerdo con lo que dice Amparo. Mira, las personas que dicen que nosotros no hablamos aquí de Juan Orlando, en realidad yo no mencioné ningún nombre, salvo cuando hice un recuento de las rupturas con el Fondo Monetario Internacional, pero quiero decirle a las personas que escriben esto que, primero, yo fui enemigo del régimen de Juan Orlando Hernández. Ellos me consideraban su enemigo, porque lo decía públicamente, siendo yo un funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y importante remarcar que lo que dicen Douglas North, James Robinson y Daron Acemoglu, 3 premios Nobel de Economía, uno en el 93 y 2 este año de 2024, sobre la importancia que tienen las instituciones y el cambio institucional
El gran problema de Honduras en los últimos 15 años, y lo voy a decir así, en los últimos 16, 17 años, es el deterioro de la institucionalidad. en la institucionalidad del país, que se ha venido descalabrando año con año con situaciones que violan la ley flagrantemente. Empezando en el 2007-2008, que se empezó a querer inventar el agua mojada o el agua caliente sin tener claro cuál era el contexto institucional que el país tenía y los cambios que se podían dar, que eran importantes, que yo nunca he estado en contra que se den, pero que deben hacerse en orden y como dice, y ya lo dije antes, el premio Nobel Stiglitz con consecuencia, ¿verdad? Y no de un solo. En segundo lugar, nadie aquí ha negado que este deterioro institucional, que este descalabro se agudizó con la reelección de Juan Orlando Hernández, que le hizo tal daño a la economía del país que la inversión extranjera directa cayó al 50%, a más del 50% entre el año 2016 y el año 2017 y 2018. Un descalabro del cual no nos hemos podido recuperar, pero que lamentablemente entre el 2022 y 2024 no se han dado los pasos adecuados para que se restablezca la confianza, no solamente en la inversión extranjera, sino también en la inversión hondureña. Usted lo dice, lo ha dicho muy bien, Ramón. Tenemos que devolverle la confianza al inversionista para que se genere empleo. Tenemos que tener un gobierno que invierta lo suficiente en educación, en salud y en infraestructura de manera que se restablezca la confianza. Hay cosas buenas que se han hecho, no se pueden negar. La infraestructura está caminando bastante bien, que estén haciéndose 8 hospitales es positivo, pero estructuralmente tenemos que generar cambios. Tenemos que dar señales adecuadas para que el país pueda tener ese desarrollo que tanto anhelamos. Doctor Ordales, gracias. Un gusto. Encantada, Mucho don gusto. Ramón. Que pasen todos una feliz y bendecida mañana, tarde y noche.